La imposición de aranceles por el presidente Trump como premios o castigos, caso por caso, e incluso distintos aranceles para el mismo producto según el país, puede transformar la estructura, o ya la está transformando, del comercio internacional y propiciar prácticas de lobbies y subfacturación. ¿Cómo queda ante esto la exitosísima apertura comercial peruana con 22 TLC suscritos? Es una política de Estado que ha trascendido gobiernos y que seguramente va a seguir así. Esperemos que sea así también, porque ya hemos recibido incluso observaciones, preguntas, consultas de otros países al respecto de qué estarían haciendo los legislativos, ejecutivos para contrarrestar lo que se viene dando desde Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente parece que por el escenario preelectoral y demás, pues está pasando como que por agua tibia el tema y no están habiendo iniciativas novedosas al respecto de contrarrestar estas medidas con medidas proteccionistas o moviendo tipos de cambio, lanzando esos tipos de propuestas pues que ya en el pasado han probado ser fallidas. Esto de lobbies y negociaciones, de alguna manera se han estado haciendo de la manera formal con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que han sido más de 70 países los que han desfilado en la cola con la administración del gobierno de Trump para de alguna manera levantar las observaciones iniciales que se presentaron para establecer los primeros aranceles. La política comercial global puede cambiar este escenario, estas acciones, estas medidas que se vienen tomando desde el país, uno de los países más hegemónicos del mundo, puede hacer que cambie la orbe en el comercio internacional. Yo esperaría que no. Esto es algo temporal, esto es algo que puede ser bastante cíclico. Los gobiernos han respondido, si bien es cierto en un momento fueron altaneros en responderle, hacerle como quien dice coloquialmente pechar al presidente Trump, te voy a poner 50 y yo también 30 y yo también 25, hoy en día nos estamos dando cuenta que a propósito de que Estados Unidos es el comprador de estos países, ya pues han llegado a estas negociaciones. Entonces mañana más tarde el tiempo va a hacer que esto se pueda levantar mañana más tarde. El próximo gobierno o cuando, como mencionaba, cuando no le den las cifras, no se den los resultados, va a tener que suavizar estas medidas. Entonces hablar de que está habiendo una reconfiguración en el comercio global y demás, yo esperaría que no, porque nosotros inclusive como país, como te decía al inicio, nuestra fortaleza es la política comercial. Sabemos que el mercado más grande que existe para no solamente las grandes empresas, sino para las micro y pequeñas empresas, es el mundo. Ahí es donde se generan las mayores rentabilidades y no mirándonos hacia adentro, siendo proteccionistas y demás. Bueno, yo creo que hay una diferencia interesante, Gonzalo. Durante el primer gobierno de Trump, cuando él empezó a ponerle estas tarifas adicionales a Europa, a China, a distintos países, la reacción visceral fue inmediata, contraponiendo medidas similares, elevando rápidamente los aranceles. En esta ocasión, a pesar que el impacto de estos aranceles es mayor en términos de número de países, la reacción ha sido más cauta, ha sido más inteligente, ha sido, digamos, en ese sentido menos nociva para la economía global, porque en aquel entonces esas reacciones, junto con las medidas, nos llevaron a una caída del comercio global y una desaceleración fuerte de la economía. En este caso no se está dando una reducción importante del comercio global. La Organización Mundial del Comercio también ha tenido que corregir un poco ahí su pronóstico con respecto a esto. Entonces, yo creo que la reacción de los países ha sido más mesurada, más inteligente, privilegiando la negociación en vez de la afectación directa a través de una guerra comercial. El éxito de la apertura comercial precisamente es porque se institucionalizó, ha perdurado a lo largo de un par de décadas, como la institucionalidad del Banco Central, que nos tiene con esta gran fortaleza resiliente de una macroeconomía que sigue dando resultados. Tenemos pues un país con una moneda estable, inflación baja. ¿Cómo hacer para que otras políticas de Estado se generen y sobrevivan y queden blindadas? ¿Qué crees tú que ha producido el blindaje de la política comercial? Definitivamente lo que está detrás es construir un buen marco institucional, con buenos candados institucionales que permitan pues, desarrollar políticas que perduren en el tiempo y sobre todo premiar aquellas políticas que den resultados, ¿no? En el caso del Banco Central es el mejor ejemplo que tenemos aquí. Y ahí destaco varias cosas, ¿no? Uno de ellos es claramente la fortaleza de esa autonomía institucional que tiene el Banco Central aquí en Perú para poder tomar decisiones meramente técnicas para cumplir lo único que le pide la Constitución, mantener estabilidad de precios. No hagas otra cosa, tú concéntrate en esto, que es tu mejor aporte a la sociedad. Pero destaco también dado ese reconocimiento de que la sociedad le está dando un poder muy grande a una entidad, como el Banco Central también es muy transparente, ¿no? O sea, fue de las primeras instituciones, si no la primera, que empezó a publicar los salarios de los funcionarios, sus gastos, su balance, ¿no? Todo muy claro y transparente como para que todos vean, es como una devolución. O sea, eso legitima las políticas porque le dice a la sociedad,
tú me has dado este poder, yo tengo que hacer rendición de cuentas. Y eso es muy importante. Entonces, construir entidades de este tipo, marcos institucionales de este tipo, no es fácil. Tiene que haber consenso. Y cuando se hizo en el caso del Perú, había un consenso porque estábamos los peruanos cansados de los altos niveles inflacionarios y se pudo crear un marco adecuado para que funcione una entidad tan respetada hoy en día, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, como el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entonces, hubo este consenso. Y esos consensos a veces creo que es un poco difíciles, por lo que veo hoy, de lograr. A veces centramos nuestras expectativas para la implementación como un catalizador de buenas políticas. Oye, sigamos la agenda de la OCDE y por ahí, ¿no? Pero vemos que el avance es lento, no va más allá de algunas iniciativas tributarias y cosas por el estilo, y sigue siendo lento. No digo que sea malo, pero solo digo que de repente no está funcionando como el catalizador que se desea. Tenemos que ir más allá, yo creo que hay mucha labor de pedagogía, de convencimiento a la población, de que políticas bien institucionalizadas, claras, que miren, que respeten los equilibrios macroeconómicos básicos, es lo que haría lo mejor por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una política de largo plazo blindada en agua y saneamiento sería fundamental. ¿Cómo es que este consenso exitoso ha sobrevivido tanto tiempo? Pero yo creo que el éxito que ha tenido la política comercial peruana por el lado de su integración a través del Tratado de Libre Comercio es que las posiciones se construyeron con una participación bastante amplia. Hay que recordar que al inicio de las negociaciones para el TLC con Estados Unidos, se convocó a todos los gremios empresariales, universidades, sindicatos laborales, ONGs ambientalistas, etcétera. Es decir, fueron debates muy duros, muy complejos, inicialmente con ideologías en contra de cualquier relación con Estados Unidos, que luego fueron decantando en una posición nacional que nos permitió finalmente llevar con éxito una negociación la más retadora que tuvo en ese momento de la historia del Perú, que involucró a más de 300 funcionarios públicos y a 1000, digamos, peruanos de distintas instituciones para llegar al resultado que tenemos. Y lo más importante fue que al inicio teníamos la población en contra, pero se hizo un proceso de concientización, de educación en universidades, en regiones, explicando los beneficios, y el Tratado de Libre Comercio, y ahora el libre comercio, cuando uno hace una encuesta, el 90% está a favor de él, ¿no? Entonces ha habido un proceso de construcción de una posición nacional, que es muy difícil que ya luego, digamos, personalismos o ideologías puedan derruir si es que, digamos, obviamente los resultados que estamos viendo son, digamos, imposibles de no verificar. Las exportaciones de este año van a alcanzar un nuevo récord, van a superar los 82.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 4 millones de puestos de trabajo en el Perú que dependen directa, indirecta, inducidamente de las exportaciones. O sea, eso que hace 20 años claramente no existía y que ahora beneficia a muchos peruanos, y que los peruanos además también desde el lado, ojo, porque comerciar no solo es exportar, es también importar. Ahora la disponibilidad y variedad de precios, de productos, Exacto, de calidades a los que el peruano tiene acceso y que no existían cuando yo era un adolescente y que tenía solo que escoger la leche en sí o tenía que hacer cola para 1 kilo de arroz. En cambio ahora, por supuesto, tenemos unos graves problemas de pobreza, pero que tenemos que atacar ya con medidas internas de mejora de la competitividad, de mejor uso del gasto público, eficiencia del gasto público y, por supuesto, mantener, creo yo, pilares básicos que nos han resultado, ¿no? Apertura de mercados, tratamiento igual a las inversiones nacionales e internacionales, respeto al Banco Central, es decir, las cosas que son pilares de nuestra economía y que tenemos que defenderlas. La política comercial de apertura e integración que hemos tenido por años ha tenido mucho éxito. Caer en esas tentaciones de copiar o imitar o hacer lo mismo que otros países, en este caso como Estados Unidos, para efecto de protegernos o fomentar nuestra industria nacional sería muy equivocado, ¿no? Ya lo hemos vivido anteriormente, seguramente de cara a la campaña electoral se van a dar mensajes de ese tipo, ¿no? Mira cómo lo hace Estados Unidos, hagamos nosotros también, apostemos por la industria nacional cerrando mercados o dando prebendas o beneficios. Eso es totalmente equivocado. Como había mencionado Edgar, tenemos muchos beneficios en materia de apertura comercial, no solamente por el lado de exportaciones, importaciones, sino también por las inversiones, porque de eso se vive realmente, de lo que se invierte, ya sea en el campo, de transformar los desiertos en el norte del país, de apostar por las manufacturas, ¿no? Hay muchas cosas pendientes en materia de agua, saneamiento, de pobreza multidimensional, servicios, accesos, pero nada se va a corregir de eso si apostamos por medidas como las que se tiene hoy en día en Estados Unidos. En este entorno de volatilidad y de nuevo entorno internacional al que nos vamos a adaptar todos, hay países que entramos con mejor pie. Y yo creo que Perú es uno de ellos, ¿no? Y aquí destaco la defensa de cosas que le costó mucho a la sociedad peruana conseguir. Buenas finanzas públicas, un buen banco central, mantener estabilidad de precios, una moneda estable.
nos dan unos Y cimientos. la apertura comercial. Y la apertura comercial, sin lugar a dudas, que incrementa eficiencia, genera competencia, ¿no? Por eso es que tenemos los mercados abastecidos. Así es. Entonces, Ese es el resultado. Nos ha dado mucho rédito y yo creo que eso es importante destacar. En estos episodios de volatilidad, de estrés, tipo pandemia, o de crisis políticas internas como la del gobierno de Castillo, esos fundamentos sólidos nos dan rédito. Y aquí está demostrado nuevamente. Pero sobre eso, que nos da combustible para crecer a 3, ojalá nos atrevamos para hacer las medidas necesarias para acelerar el crecimiento, y yo creo que es un país que tiene muchas oportunidades, Perú. Podríamos estar creciendo 4,5 o 5 sin mayor esfuerzo. Ojalá esto se pueda concretar. Manteniendo esos pilares, hay que sumarle el trabajo profesional, técnico, en la agenda interna, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar los aspectos de competitividad que el Perú ha perdido. En el desarrollo, en la carencia de infraestructura que tenemos, cada vez más la brecha de infraestructura se sigue agrandando, en la tramitología tan compleja a nivel local, regional, nacional para poder hacer negocios, ¿no? En la seguridad que ahora nos genera un nuevo sobrecosto y preocupación, es decir, y por supuesto en condiciones básicas de salud, de educación. El Perú no va a dar el salto a encaminarse hacia el desarrollo y nuevamente recuperar su potencial de crecimiento si no resolvemos esa agenda interna, y creo yo que por supuesto hay que escuchar, ahora que se nos vienen las elecciones, a los próximos candidatos, quienes plantean soluciones claras, contundentes sobre estos aspectos que nos afectan en nuestra competitividad, y tratar de, por supuesto, premiar esas propuestas y castigar a aquellas que nos quieran llevar nuevamente al pasado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación esperanzadora y nuevamente gracias Rafael, Hugo y Edgar. Muy buenas noches.